Estamos bajo la influencia de la energía de Simchat Torah, la alegría de la Torah. Hemos terminado un ciclo de estudio con la Parashat Besot Aberajá, esta es la bendición. Hay una costumbre de leer la primera ligá, la primera parte, sección del libro de Bereshit, que es el inicio, dado que la Torá es infinita, la Torá es eterna, ¿ya? Por lo tanto, hay una continuidad eh, entre Devarim, entre Deuteronomio y volver a Génesis, a Bereshit, ¿sí? Eh, Vamos a dar lectura para conectar con, tomar el hilo de la porción que estudiamos esta semana. Y vamos a leer la primera liga. Ya voy a hacer la bendición, eh, bendiciones que tenemos en el libro de rezo Sidur Birkat Shelomo, donde dice Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu ve'mitzvotav ve'ksivanu al divrei Torah. Bendito eres tú, eterno Ein Sof, Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos, nos has ordenado con respecto a las palabras de la Torah. Amén. Bejareb Adonai Eloheinu et divrei Torateja befinu ufifiyot ameja bet Israel ונחייה אנחנו בסקסאנו בסקסאנו בסקסאה עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. Por favor, oh eterno Dios nuestro, haz que las palabras de tu Torá sean gratas en nuestra boca y en las bocas de todo el pueblo de Israel, que tanto nosotros como nuestros descendientes, así como los descendientes de nuestros descendientes y los descendientes de tu pueblo Israel, seamos todos conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torá en aras de ella misma. Bendito eres tú, Hashem, que enseña Torá a su pueblo Israel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, eterno, Dios nuestro soberano del universo, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha otorgado su Torah. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torah. Vaidaber Adonai a Moshe lemor. Daber el Aharón be'el banav lemor kote barejud ben Israel amor lachem. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. Está escrito en la Torá, el Eterno habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles. Así bendecirán ellos los hijos de Israel diciéndoles, que el Eterno te bendiga y te preserve, que el Eterno ilumine su rostro hacia ti y te otorgue gracia, que el Eterno eleve su rostro hacia ti y ponga paz en ti. Y pondrá mi nombre sobre el pueblo de Israel y yo los bendeciré. Como dice Números de Barim, Números Bamidbar, capítulo 6, verso 24 al 26. Daremos lectura a la primera aliyá de la porción de la Torá este nuevo año 5786 del calendario judío cabalístico. Génesis capítulo 1. Bereshit. Bereshit es el título de la porción de esta semana. Bereshit se traduce
en la Biblia o la Torá como en el principio. ¿Ya? Y vamos a dar lectura a la primera aliyah. Aquí dice aquí al ladito la Torá Met, primera aliyah. Dice, en el principio de la creación, al crear Dios el cielo y la tierra, cuando la tierra estaba caótica y desolada, con la oscuridad cubriendo la superficie del abismo, y el espíritu de Elohim, el espíritu de Dios, cerniéndose sobre la superficie de las aguas, dijo, dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Elohim, vio Dios que la luz era buena, y separó Elohim la luz de la oscuridad. Llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Fue el anochecer y fue la mañana un día. Verso 6. Dijo Dios, dijo Elohim, que se solidifique el firmamento en medio de las aguas, que separe las aguas de las aguas. Así, o sea, hizo Elohim el firmamento y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban por sobre el firmamento, y fue así. Dios llamó al firmamento cielos. Fue el anochecer y fue la mañana. Verso 9, tercer día de la creación. Dijo Elohim, que las aguas por debajo del cielo se junten en un área y que aparezca la tierra seca. Y fue así. Elohim, Dios llamó a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Elohim vio que era bueno, dijo Elohim, que la tierra produzca vegetación, herbaje con semillas, árbol fruto que produzca frutos de su misma especie, cuya semilla esté en él, en la tierra. Y fue así. Entonces la tierra produjo vegetación, herbaje que da semillas según su especie, y un árbol que produce fruto cuya semilla está en él, según su especie. Y vio Elohim, vio Dios que era bueno. Fue el anochecer y fue la mañana, tercer día. Verso 14. Dijo Elohim, dijo Dios, haya luminarias en el firmamento del cielo para separar el día de la noche y que sirvan como presagios para establecer las festividades. Que sirvan como luminarias en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Hizo Elohim las dos grandes luminarias, la luminaria mayor para regir el día y la luminaria menor para regir la noche. Y también creó las estrellas. Elohim las estableció en la expansión del cielo para alumbrar sobre la tierra, para regir el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Elohim, Dios vio que era bueno, fue el anochecer y fue la mañana, cuarto día. Dijo Elohim, produzca las aguas enjambres de criaturas vivientes y seres voladores que vuelan sobre la tierra a través de la expansión del cielo. Elohim creó también los gigantes acuáticos y todas las especies de pequeñas criaturas vivientes, con los que se colmaron las aguas, y también toda especie de ser con alas. Elohim vio que era bueno. Entonces Elohim los bendijo diciendo, sean prolíficos, multiplíquense y colmen las aguas de los mares, y multiplíquense los seres voladores sobre la tierra. Fue el anochecer
Y fue la mañana, quinto día. Dijo Elohim que saque la tierra criaturas vivientes, cada una de acuerdo a su especie, animales, seres que se arrastran, fieras de la tierra, cada una según su especie. Y en efecto, así fue. Elohim hizo las bestias de la tierra, cada una según su especie, los animales, cada uno según su especie, y todo ser que se arrastra por el suelo, cada uno según su especie. Elohim vio que era bueno. Dijo Elohim, dijo Dios, hagamos un hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que tenga dominio sobre los seres acuáticos, sobre los seres voladores del cielo, sobre los animales, sobre la tierra y sobre todo ser que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Creó Elohim al hombre, a su imagen, a imagen de Elohim lo creó. Varón y mujer los creó. Los bendijo Elohim y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, colmen la tierra, sométanla y tengan dominio sobre los seres acuáticos, sobre los seres voladores del cielo y sobre todo animal que se mueve sobre la tierra. Dijo Elohim, miren, les doy a ustedes toda hierba que da semillas que está sobre la superficie de la tierra y todo árbol que tiene en sí fruto de árbol que da semillas. Este será el alimento de ustedes. Y en cuanto a todo animal de la tierra, todo ser volador del cielo y todo ser que se arrastre sobre la tierra, que tienen en sí espíritu de vida, su alimento será toda la vegetación. Y fue así. Vio Elohim todo lo que había hecho y resulta que era muy bueno. Fue el anochecer y fue la mañana, el sexto día. Capítulo 2. Así fueron completados el cielo y la tierra y todos sus componentes. En el séptimo día, Elohim, Dios terminó toda la obra que hizo y cesó en el séptimo día de toda la obra que hizo. Bendijo Elohim, bendijo Dios el séptimo día y lo declaró sagrado, pues ese día Elohim cesó de toda su obra que efectuara para hacer. Amén. Aquí tenemos la lectura de la primera aliyá de la Torah. Primera aliyá. Entonces, arrancamos y hacemos el nexo ahora con el nuevo ciclo de estudio. En esta pura primera aliyá que leímos, cada parashá tiene 7 aliyot. Por ahí tengo un documento que habla sobre las porciones, de dónde viene, por qué se estudia así la Torá. Lo voy a buscar para compartírselo nuevamente, ¿ya? Y lo pueden imprimir, ¿ya? Porque es un estudio que hice años atrás acerca de, de por qué se estudia la Torá así. De hecho, esto viene de la época de Moisés, ¿ya? Eh, Antes se realizaba una vez al año, después cada 3 años, ahora se hace al año, eh, y continuamos con la práctica del estudio constante, cíclico, de la Sagrada Torah. ¿Sí? Así que eh, si ustedes analizan acá, hay una palabra que constantemente se menciona, hay un nombre,
y es el nombre Elohim. ¿Ya? La pronunciación correcta es Elohim. Ya cuando hablamos de manera genérica o de manera coloquial, abierta con otras personas, usamos el término Elohim. ¿Ya? Elohim eh, eh, es, es una palabra que se ha traducido comúnmente como Dios. ¿Ya? Y a veces cuando usamos la palabra, leemos la palabra Dios en la Biblia, muchas veces se hace referencia al creador, como a veces no se hace referencia al creador. ¿Ok? En la Torah no existe lo que es mayúscula ni minúscula. Eso es, eso es una interpolación, algo que se inventaron, de que si en la Biblia aparece Dios con mayúscula es Dios, el creador, y si aparece con minúscula es otros dioses. Pero en el texto hebreo no existe tal cosa como mayúscula y minúscula. ¿Ya? Ni en el griego tampoco no existe esa metodología. ¿Ya? El tema es que eh, Elohim puede ser un término, Elohim puede ser un término en referencia al poder creativo de Dios, al poder creativo del Creador. ¿Ya? Elohim en realidad es el poder, es la fuerza, Elohim es la fuerza que actúa en la naturaleza, es la fuerza que actúa en el sistema cósmico. Elohim, en otras palabras, es la fuerza que Dios delegó a los astros. ¿Ya? Todo lo que vemos acá, estamos viendo el análisis de la construcción de un universo. Mira, nosotros lo leímos en unos par de minutos. Eso pudo haber acontecido en miles de años, o miles y millones de años. ¿Ya? No quiere decir de que todo esto se fabricó literalmente en esos días. Acuérdate que la Torah es un libro de códigos, ¿ya? Entonces, cada vez que aparece, por lo menos en este texto, Génesis capítulo 1, Bereshit capítulo 1, del verso 1 en adelante, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios. Pero cuando tú lees la traducción, tú la asocias al creador. Lo primero que hay que saber es que no siempre cuando aparece el término Elohim en la Biblia hace alusión al creador. ¿Ya? Elohim también en la Kabbalah es un nombre de Dios. Y es el nombre de Dios que hace alusión a la justicia, al rigor, al juicio, a la fuerza de poder, de creación. Por eso que la Torá, en el capítulo 2 recién, recién va a usar el término o el nombre de Dios de 4 letras. Yud, He, Vav, He. Que lo tradujeron o lo manipularon como Jehová o como Yahvé o Yahweh. Estos son nombres de Dios, son manifestaciones. Pero ese poder de Elohim, Dios se lo dio a los astros. Y en los astros están comandados por ciertas inteligencias que nosotros llamamos ángeles en el lenguaje bíblico. Estamos hablando de inteligencias cósmicas, ¿ok? Inteligencias cósmicas. Entonces, esas inteligencias cósmicas, que la Biblia llama ángeles, fueron los que en sus capacidades dieron origen al cuerpo humano o a la creación, como tú ves.
Entonces, aquí hay una conexión muy profunda entre el Big Bang, que la ciencia habla, y lo que la Torah nos enseña, lo que la Kabbalah nos enseña. ¿Ya? No hay contradicción. La contradicción lo hace los que interpretan, pero pero no lo que la Torah realmente está diciendo. ¿Ya? Entonces, Elohim nos habla de estos seres, de estas inteligencias, porque la Kabbalah enseña. Y te voy a decir esto, y creo que las clases que dimos de Mateo también lo dije. La Kabbalah enseña que cuando Dios iba a crear el hombre, los ángeles se le opusieron al Creador y le dijeron, no lo hagas, no crees al ser humano, porque el ser humano te va a fallar, el ser humano va a estropear tu creación. Y Dios dijo, los voy a crear igual, pero ustedes van a quedar, si el ser humano destruye la creación, si el ser humano viola las leyes, ¿ok? Espirituales, entonces ustedes harán cargo de eso. Es por eso que todo el sistema de Tikkun, todo el sistema kármico, viene de Elohim, viene de estas fuerzas, viene de estos ángeles, viene de estas inteligencias cósmicas. ¿Ya? Entonces, es por eso que es esta fuerza de la naturaleza. De hecho, la palabra Elohim tiene el mismo valor numérico que la palabra Jateva. Jateva es naturaleza. ¿Ok? Por lo tanto, las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas del universo, son llamadas Dios. Entonces, no necesariamente hace alusión al creador del universo. El tema es que la religión no metió un chip, que tú lees Dios, traducción en la Biblia, pero en el lenguaje original de la Torah hay partes donde hace alusión al creador y hay partes donde hace alusión a otras fuerzas. De hecho, está Moisés es llamado Dios. Ayer lo vimos la porción. Los jueces de Israel, leo el Salmo capítulo 82, ¿ya? Salmos capítulo 82 dice que Dios habita en la reunión de los dioses. Porque los jueces de Israel, que tú lees dioses, pero en la traducción, en el texto hebreo dice Elohim. Entonces, cada vez que nosotros vemos, ¿ok? Cada vez que nosotros vemos eh, en la Torah el término Elohim, tenemos que ver el contexto de la creación, hace alusión a esa fuerza que Dios delegó, ¿ok? Sobre los astros, a esa fuerza que Dios delegó en la naturaleza, ¿ok? Entonces el universo tiene sus leyes, el universo tiene su inteligencia, y esa inteligencia es la que actúa como sensor de tus acciones. Hay momentos donde te vienen procesos difíciles y tú dices, ¿y por qué me vienen estos procesos difíciles? ¿Por qué vienen? ¿Por qué? Porque las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas del universo, estas fuerzas cósmicas, que la Torah llama Elohim, ¿ok? Son los que actúan de esa manera, ¿ok? Entonces, estas mismas fuerzas son las que te crean el cuerpo cuando el alma encarna. Es por eso que si naciste en un mes como este, pues el universo, las fuerzas universales crean tu cuerpo, ¿ok? Y alteran tu cuerpo. ¿Para qué? Para que nazca bajo la influencia de Libra. Por ejemplo, ya, Carito. Caro nació bajo la constelación de Géminis. El universo preparó, Elohim preparó el cuerpo, ¿ok? ¿Para qué? Para que el alma pudiera incluso cumplir ese tikkun en ese cuerpo de Geminiana. La pastora Eliana, ella que es capricorniana, el universo preparó el cuerpo de ella, ¿ok? Para que cuando el alma encarne, ¿ok? En ese cuerpo esté el tikkun, esté lo que viene a rectificar. Janet y Miguel, los dos cancerianos, su cuerpo vino,
¿ok? Su cuerpo divino fue construido por Elohim bajo la constelación de Cáncer. ¿Para qué? Para que el alma encarnara en ellos, ¿ok? Y tuvieran que superar todo lo que tienen que superar estando en ese cuerpo. ¿Ves? Y así sucesivamente. Entonces, ese es el poder de la creación. Entonces, ese poder, esa fuerza de la naturaleza, ¿ok? Es, es lo que la Biblia llama Elohim. Por eso cuando dice, y dijo Dios, y dijo Elohim, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, ¿ok? La imagen de Elohim, nosotros tenemos, por eso que hablamos de las 10 dimensiones del árbol de la vida. El universo tiene una columna derecha y una izquierda, igual que nosotros. El universo tiene 10 sefirot o 10 planetas y estrellas que rigen este sistema solar, igual que las 10 dedos de nuestras manos. ¿Ok? ¿Ok? Son los que componen, ¿ok? Este universo. En este caso, 7 planetas y estrellas más cercanos a la Tierra, ¿ok? Que está relacionado con eh, ¿cómo se llama? Está relacionado con los 7 orificios de nuestra cara. Los oídos, dos eh, ojos, fosa nasales y mala boca. ¿Ok? Tienes 10 dedos en tus manos, 10 dedos en tus pies. Tienes un brazo derecho, un brazo izquierdo, una pierna derecha, una pierna izquierda. Tu estructura física, tu estructura física es la estructura del universo. Esas neuronas, esos neurotransmisores que transmiten información en tu cerebro, ¿ok? Equivalen a todo el sistema estelar que hay en el cielo. Toda la red cósmica que hay es con lo que tú tienes acá adentro. ¿Sí? Entonces, fuimos hechos a su imagen, claro, porque el ser humano es un micro universo. El ser humano está, como dice la ciencia, somos polvo de estrellas. Somos polvo de estrellas. ¿Hay mentira en eso? No, no hay mentira en eso. Porque fuimos hechos a imagen de Elohim. ¿Ok? A imagen de Dios. Nuestra imagen es igual que el universo, nuestra imagen igual que el sistema cósmico. ¿Ok? Entonces, ya cuando la Torah aparece el nombre de Dios de 4 letras, Yud, He, Vav, He, ahí donde ya entra en aspecto lo espiritual y lo divino. ¿Ok? Ahí entra lo espiritual y lo divino. Eh, por ejemplo, eh, en el capítulo 2, verso 7, la Torah dice, Hashem Elohim formó al hombre del polvo del suelo, insufló en sus narices el aliento de la vida. Entonces el hombre se transformó en un ser viviente. Aparece el nombre Hashem. Elohim nos habla del cuerpo, la formación del cuerpo. Hashem, ¿ok? Lo que las Biblias ha traducido como Jehová, hace alusión al alma. Entonces, desde ahí viene el alma de Adán. ¿Ok? Cuando se menciona a Hashem, viene la parte de la dimensión espiritual, el alma espiritual de Adán, y Hashem insufla en el cuerpo, en lo que Elohim hizo, insufla el alma. Y fue el hombre un ser viviente. Porque Dios, la divinidad no tiene forma. La divinidad no tiene estructura. El Ein Sof, el creador infinito, no tiene forma. ¿Sí? No tiene forma humana. Por eso no puede, nosotros no somos,
No tenemos la forma de Dios porque Dios no tiene forma. Creer de que Dios tiene forma humana es idolatría. Dios no tiene ninguna forma. Y eso cuando Dios se reveló en el monte Sinaí, Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes no han visto acá ninguna forma, ni de reptil, ni de ser que se arrastra a la tierra, ni de lo que hay en el cielo, ni que hay en la tierra, ni debajo de la tierra, porque Dios no tiene forma humana. ¿Ya? Entonces, cuando la Torah habla de Elohim o de Elohim hace referencia al cuerpo astral. Esa imagen solo, nuestro cuerpo físico es una proyección en miniatura de la construcción astral. Somos un micro universo, en referencia al macro universo. Entonces fuimos esa imagen. Fuimos esa imagen. Imagínate tu brazo derecho equivale a la fabricación de Júpiter. Tu brazo izquierdo, Marte. Tu tronco, tu corazón, el Sol. Pierna derecha y pierna izquierda, Mercurio y Venus. La luna, el órgano reproductor, los pies, la tierra. ¿Vemos? Eso a imagen de Loki, a imagen del universo. ¿Ok? Entonces, pero también portamos la chispa de Hashem, la chispa de la divinidad dentro. Se nos insufló en lo que esta fuerza creadora hizo. ¿Ok? Estamos hechos a base de carbono, somos polvo de estrellas, polvo de la naturaleza, pero dentro, Yud-He Vav-He, la divinidad, insufló una chispa divina. Y ahora somos seres parlantes, seres hablantes, seres vivientes, seres conscientes. Pero nosotros, nuestra alma viene de otro plano. Nuestra alma trasciende el universo. Nuestra alma está por encima de las fuerzas cósmicas. Viene de una dimensión superior a Elohim, a las fuerzas del universo, a las inteligencias cósmicas, a los ángeles. Muy bien. Con esto acabo la reflexión de esta primera lectura. Era solamente para aclarar el concepto y puedan iniciar este nuevo año con nuevas ideas, con nuevos conceptos que trascienden realmente lo literal, ¿ok? de la Biblia. ¿Hay preguntas con respecto a lo que les compartí? Salud, maestro. Shalom, Perito. Adelante. A mí donde me quedó una pequeñita duda fue entonces por qué siempre se nos había hecho que éramos a semejanza de Dios. Por eso es que se agarró por ejemplo, la Iglesia Católica, o bueno, en sí todos, de decir que Dios es como el ser humano porque Él nos dio su forma. Entonces ahí es donde me queda esa pequeña duda de dónde agarró él nuestra forma humana. ¿O cómo fue que pudo decir la forma de un animal de otro y llegar al ser humano o ser mm, como los ángeles? Bueno, esa es mi pequeña duda. No entendí, no entendí. Estoy tratando de entender tu pregunta. ¿Tú dices de dónde nace la idea o cómo? De... Sí, algo así como dice que Dios hizo, bueno, eso está en la Biblia católica de que dice que Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Sí, lo que leímos, Entonces, sí, a ver. lo que leímos también.
no es el creador, es el universo, es el sistema astral. Bueno, no sé si a lo mejor no estuviste del principio de la conexión, pero el, lo que expliqué fue que la Biblia a nosotros nos metieron el chip de leer una traducción, ¿ya? No el texto original. Y cada vez que tú lees Dios, tú lo asocias con el creador del universo, tú lo asocias con el Ein Sof, lo asocias con el infinito, con la fuente de origen de todo. Pero no es así. El término detrás de Dios en hebreo es Elohim. Elohim tiene un valor numérico de 86, al igual que la palabra Jateba, que es naturaleza. Por lo tanto, Elohim son las fuerzas naturales, son las fuerzas universales. ¿Ya? No necesariamente hace alusión al creador. Y fue lo que expliqué de que nosotros somos hechos a imagen del cosmos. Nuestra imagen, nuestra forma es como el sistema astral está formado. Esa es la imagen de la cual habla. Dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Pero Dios, o sea, dijo Dios, no está hablando del creador, está hablando de las fuerzas cósmicas, de estas inteligencias que la Biblia llama ángeles, ¿ya? Y que Dios dejó el poder creativo, Dios dejó esta fuerza de poder sobre la creación en el sistema astral. En cada planeta y estrella hay inteligencia, hay un alma, y la Kabbalah llama a esa alma ángel. Elohim nos habla de las fuerzas que crearon nuestro cuerpo físico. Esa imagen es la que tenemos nosotros. Dios, la divinidad, no tiene imagen. ¿Ok? No tiene imagen. A ver, dice Janet. Entonces, cuando dice que somos hechos a su imagen y semejanza, se refiere al universo. Se refiere al universo, no al creador. Acuérdese que Dios, cuando se traduce Dios, hace alusión al universo en la Torá. ¿Ya? Dios hace alusión al universo. Dios, el término Dios y el término universo es lo mismo. ¿Ya? Para hablar del creador, del que está más allá del universo, se usa otro término. ¿Ya? No se usa Dios, se usa otro término que es Hashem, ¿ok? Que es Hashem, la divinidad, el creador de todo lo que existe, ¿ok? Entonces, eso hay que separar. Dios es igual a universo. Dios es igual a fuerzas cósmicas. Dios es igual a fuerzas de la naturaleza. Dios es igual a las fuerzas de los ángeles. Toda la fuerza que se mueve en el universo o en la naturaleza, ¿ok? La Biblia le llama Dios. ¿Eh? La Biblia le llama Dios. ¿Ya? Cuando habla del creador va a usar otro término. Entonces, eso es lo que tiene que quedar claro. Le di el ejemplo de la Sefirot, ¿ya? Le di el ejemplo de la Sefirot de nuestro cuerpo físico es igual a los planetas y estrellas que están arriba, en el cosmos. Le di el ejemplo de la... O sea que, Y cuando dice imagen y semejanza, hace alusión a imagen y semejanza. La semejanza, cuando habla de semejanza, está haciendo alusión a que nosotros tenemos dos columnas, una derecha y una izquierda. ¿Eh? Si te fijas, la semejanza, tú tienes una mano, ¿ok? Que tiene 5 dedos y otra mano que también tiene 5 dedos. Esto es semejanza. Tú tienes una pierna derecha y una pierna izquierda y son iguales, son semejanza. Es decir, esta creación nos hizo con principio masculino y femenino, derecha e izquierda. Esta es la semejanza. Mira, dos ojos son semejantes, dos oídos son semejantes, ¿ok? Dos manos son semejantes, dos hombros son semejantes. Esa es la semejanza, porque el universo también está fabricado de la misma manera. Una columna derecha, una columna izquierda. Hay planetas que rigen desde la columna derecha y hay planetas que rigen desde la columna izquierda, ¿ok? Entonces, cuando lean esto, Elohim, que se traduce como Dios, habla de las fuerzas del universo.
Obviamente esa fuerza también Dios la delegó, el Creador la delegó ahí, pero no necesariamente está haciendo alusión a, a la esencia divina del Creador, de Hashem, ¿ya? Porque el Creador Hashem delegó esta fuerza de creación, esta fuerza de poder a este sistema universal, lo que llamamos la Matrix, en palabras modernas. Hay reglas, hay leyes espirituales, hay leyes universales en este universo. Esas leyes van controlando al ser humano. Y la pregunta es, ¿quién va controlando esas leyes? Hay seres, hay inteligencias que están en los planetas y en las estrellas que van conduciendo nuestro comportamiento. Y es este sistema que la Biblia llama Dios o Elohim en el texto original, es lo que nos van generando caos o lo que van mandando radiaciones de bendición también a nuestra vida. Ya, si te portas bien, este sistema que la Biblia llama Dios te manda cosas positivas. Si te portas mal, la, este mismo sistema te manda tikkun, te manda karma, ¿ok? Y este mismo sistema conoce también tu alma. Estas inteligencias conocen tu alma. Me gustaría tener una pizarra acá y eh, poder dibujarle todo esto, pero traigan a la memoria las 10 sefirot. Yo se lo he proyectado en muchísimas clases. Las 10 dimensiones del árbol de la vida equivalen a 10 planetas. Y esas 10 planetas es el reflejo de nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo. Somos hechos a imagen de eso de arriba. A imagen del sistema astral somos hechos. A imagen de Elohim. ¿Listo? Por lo tanto, nosotros somos una proyección micro. Somos un microuniverso. Pero el alma viene de otro plano. ¿Okay? El alma es una emanación de la divinidad. El alma es una chispa de la divinidad. Así que eso es lo más, eso es lo más fabuloso. Perdón, a ver si yo lo entiendo en esta forma. A ver, Es tomando de ahí tomamos las energías, sean buenas o sean malas, ¿cierto? De todo el astro, de todo el universo, de todo lo eso, que nos ofrece. Bueno, exacto. bueno. Y la otra parte que es derecha e izquierda, yo lo entiendo como que ahí en donde nos debemos balancear o equilibrarnos o examinarnos Claro, frente a eso. claro, es que en ese sentido, eso le llamamos el equilibrio. ¿Ok? Oh, pues, Ok, sí, sí, le llamamos está bien. el equilibrio entre ambas fuerzas, ¿ya? Porque las dos polaridades, energía masculina y energía femenina, son las dos energías que tenemos que acá equilibrar en este plano físico. Pero este equilibrio que buscamos, eso también está arriba, ¿ya? Por lo tanto, estas dos energías que nosotros tenemos, de la derecha y de la de izquierda, también están en el macrouniverso. Entonces, nuestro trabajo personal es saber conducir nuestro microuniverso. Y conducimos el microuniverso con la esencia divina que está dentro de este microuniverso, que es esa chispa de divinidad que Dios insufló, el Creador insufló en nuestras narices. ¿Ya? Entonces, el alma es parte de lo divino, el cuerpo es parte de Elohim, de Dios, del sistema universal. Universo. Por eso es que tenemos que romper con digamos que todas las ideas o conceptos que venimos, porque si ¿Correcto? no es una confusión grandísima. O sea, nunca va a encontrar la línea donde es, porque todo lo que hasta habíamos conocido antes de entrar por este camino no era lo correcto, era todo un mapa desordenado, digámoslo así. Así es. Así es porque lo aprendimos desde la fuente. ¿Ya? No aprendimos desde la fuente original, aprendimos de otras personas que no eran expertos en, en la, eh, en la comprensión y la difusión de estos secretos de la Torá.
¿ya? Entonces, ese es el tema. No sé si los demás quedaron más claros, Caro. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, maestro, ya me ¿Segura? quedó más claro. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que cuando comenzó la clase había mucho ruido por acá y no puse la suficiente atención, Ah, ya, pero sí, sí quedó claro. Muchas gracias. ya, perfecto, Garito, con mucho gusto. Muchas Eh, gracias, maestro. gracias igual, Estercita. No sé si respondí su pregunta, Janet. Ahí me confirma. Estoy ya activar el micrófono, adelante. Ya, perfecto. Ya, pues, entonces, acabo de sembrar un nuevo concepto en su mente. Ya, eh, salimos de la literalidad. Entonces, Elohim son las fuerzas unidas del universo. Cuando hablamos de karma, cuando hablamos de tikkun, estamos haciendo referencia a que hay una inteligencia universal que nos manda eso. El universo está compuesto de leyes, ya es un sistema, en palabras actuales llamamos la Matrix, es un sistema que comanda la creación. A eso la Torah le llama Elohim, que la Biblia ha traducido como Dios. Pero tú te fijas, la Torah dice Elohim, pero las versiones, por ejemplo, cristianas traducen Dios. Entonces, cuando leen Dios, automáticamente lo asocian, ¿ok? Al Creador, al infinito, a la fuente. Pero no, cuando hablamos de Hashem, Hashem es la partícula divina. Y eso está relacionado con el alma. Y eso es una emanación de Dios. No es imagen de Dios. Es una emanación de Dios. El alma es una extensión de la luz infinita del Creador. Pero no se confunda con el término Dios en la Biblia. Van a haber momentos, va a depender del contexto también. Se puede estar viendo a Hashem Elohim, es decir, al Creador operando con la fuerza de la creación o con su poder. ¿Ya? Son dos nombres de Dios. Yud-He Vav-He, ¿ok? Y el nombre de Dios Elohim. Pero ya tenemos ya que lo divino está operando en la fisicalidad, ¿ya? Lo divino, la partícula espiritual, la divinidad. La divinidad es Hashem. La divinidad es nuestro Padre que está en los cielos. La divinidad es el creador infinito, el que dio existencia al propio universo. Pero la Torah cuando habla de Dios hace referencia al universo. Por lo menos en el capítulo 1 que leímos de Génesis. ¿Ya? Dijo Dios y cuando dice hagamos al hombre o vio Dios que era bueno, es porque estas inteligencias cósmicas que llamamos ángeles se dieron cuenta que lo hicieron bien, porque Dios le delegó ese poder a estas fuerzas. Y esas mismas fuerzas son los que nos mandan castigo cuando rompemos las leyes espirituales. Las mismas fuerzas son las que también nos mandan eventos positivos cuando vivimos en armonía con las leyes del cielo. ¿Ya? Así que, pero la meta es que tú te hagas cargo de tu microuniverso. El microuniverso es tu cuerpo y tu alma es la divinidad que rige ese microuniverso. Y hay que dirigirlo con armonía. Nosotros decidimos encarnar. Nosotros somos la extensión de lo divino. Como decíamos ayer en la conexión, Isha Elohim, nosotros somos un hombre divino. ¿Ok? Tú eres una mujer divina. Hombre en la parte física, mujer en la parte física y divina en la parte espiritual de tu alma. ¿Ok? Así que bienvenido a la creación de tu propio universo. Conoce tu universo, tú eres una chispa divina que viene a dominar ese microuniverso
que viene a corregir ese microuniverso, que viene a elevar ese microuniverso, ¿ok? Ahora de manera diferente, ¿ok? Así que esa es la misión. Somos Dios hecho carne. Somos esa divinidad hecha carne. Llamémosle divinidad mejor para no confundir. Ya dijimos que Dios es otra cosa. Pero somos esa luz del infinito que encarnamos en un microuniverso. Tu cuerpo es el reflejo, esa imagen y semejanza de la creación universal, del sistema cósmico. ¿Ok? Así que eso tiene que quedar claro, por lo menos en esta porción. Primera línea que leímos, si supieras cuántos secretos pueden salir detrás de todo esto. ¿Ok? Pero lo más importante es iniciar con algo. Y hemos iniciado con este principio. Que Hashem te bendiga, te guarde, ¿ok? A estudiar, a seguir estudiando las citas. Hay muchos libros para estudiar, ¿ok? Voy a compartir las clases que di el año pasado. Fueron dos, creo, donde hablé sobre la primera ley de causa y efecto, que hace alusión a multiplicados y fructificados. Ya en la primera ley que aparece en esta porción de la Torah, multiplicarse, fructificarse. Y el año pasado di unas clases ahí que están relacionadas con esto. Así que Hashem te guarde, te bendiga. Y nos estaremos viendo prontamente. Si tengo comentarios o cosas para hacerlo, compartiré. Si no, el día sábado Miguel va a estar compartiendo, okay, su enseñanza a las 10 de la mañana, ya para que es probable que yo vaya saliendo de la radio, así que por él va a compartir el link. Así que muchas bendiciones, que tenga una bonita semana, eh, y Hashem nos siga bendiciendo un nuevo ciclo más de estudio de Torah y de sus misterios. Hasta pronto. Gracias, maestro. Gracias también, Carito. Gracias. Gracias, maestro. Con mucho gusto.